Una empresaria observó a su conductor durmiendo en la calle. Su reacción posterior conmocionó a toda la sociedad. Las cámaras de televisión captaron el instante preciso cuando Laura Gómez perdió toda compostura durante la conferencia de prensa. La periodista de CNN había formulado la pregunta que ella jamás anticipó escuchar. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Señora Gómez, es verdad que despidió a Carlos Pérez sin notificación previa, forzándolo a pernoctar en la calle durante el temporal de nieve de la semana anterior. El salón principal del Hotel Reef, abarrotado de inversionistas y corresponsales, se sumió en un silencio absoluto. Laura, de 52 años, había edificado un conglomerado inmobiliario valorado en $200 millones, sustentado en una reputación intachable como benefactora comprometida con la equidad social. En ese momento, frente a las cámaras nacionales, su fachada comenzó a desmoronarse. Desconozco completamente a qué se refiere. Tartamudeó con los dedos temblando sutilmente mientras ajustaba su collar de perlas genuinas. En la tercera hilera, un hombre de 35 años observaba minuciosamente cada uno de sus gestos con la serenidad de quien había planificado meticulosamente ese momento durante largos meses. Carlos Pérez mantenía una expresión tranquila, aunque sus ojos resplandecían con una resolución que únicamente quien lo ha perdido absolutamente todo y ha decidido recuperarlo puede demostrar. 3 semanas previas, Carlos había sido el conductor personal de Laura durante 4 años completos. Puntual, reservado, competente. Conocía perfectamente cada ruta que ella prefería, cada cita confidencial, cada secreto murmurado en el asiento posterior durante conversaciones que ella consideraba completamente privadas. Para Laura, Carlos era prácticamente invisible, simplemente otro empleado que desempeñaba su función silenciosa en su universo privilegiado. La situación cambió radicalmente un gélido viernes de diciembre. Carlos llegó 15 minutos tarde después de pasar toda la madrugada en el centro médico con su hija de 8 años, Ana, quien había experimentado una severa crisis asmática. Intentó justificarse, pero Laura lo interrumpió con un ademán impaciente de la mano. No me interesan tus justificaciones personales, Carlos. O mantienes profesionalismo o simplemente no lo tienes, declaró sin siquiera apartar la vista de su dispositivo móvil. Reúne tus pertenencias y márchate inmediatamente. Carlos permaneció inmóvil momentáneamente, procesando mentalmente las palabras. 4 años de servicio impecable, arruinados por 15 minutos de tardanza justificable. Señora Gómez, si pudiera solamente... ¡Seguridad!, gritó como si Carlos representara una amenaza física. Selecciona cuidadosamente tus próximas palabras, Pérez. Las referencias desfavorables se propagan rápidamente en este sector. Mientras Carlos recogía sus efectos personales del apartamento destinado a empleados, pues también lo había desalojado de allí. Algo en su interior se cristalizó. No era cólera, sino algo más helado, más calculado. Durante 4 años, había sido el conductor silencioso que escuchaba absolutamente todo, observaba todo, registraba mentalmente cada detalle. Laura no tenía la menor idea de que Carlos se había graduado en administración empresarial en una prestigiosa universidad, pero había tenido que aceptar el empleo de conductor para sostener económicamente a su hija y a su madre diabética. Tampoco sabía que él poseía una memoria fotográfica extraordinaria y años de experiencia observando cómo los poderosos manejaban sus maquinaciones. Regresando a la conferencia de prensa, la periodista continuó con su interrogatorio. Tenemos información confirmada de que el señor Pérez fue encontrado durmiendo en su vehículo durante una tormenta de nieve después de haber sido desalojado sin previo aviso. Como defensora pública declarada de los derechos civiles, ¿cómo justifica esta acción? Laura intentó recuperar su compostura, pero su voz emergió vacilante. Eso constituye una completa tergiversación de los hechos reales. Carlos Pérez fue despedido por causa justificada tras múltiples infracciones del protocolo establecido. Fue entonces cuando Carlos se incorporó lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Con una calma inquietante, abrió una carpeta negra y elevó algunos documentos al aire. Señora Gómez, dijo con su voz resonando en la sala silenciosa, ¿está completamente segura de que desea continuar con esa versión de los acontecimientos? La sangre desapareció del rostro de Laura. Reconoció inmediatamente algunos de esos papeles, documentos que creía completamente seguros en su oficina privada. Pero lo que más la aterrorizó fue la tranquila sonrisa en el rostro de Carlos. No era la sonrisa de una víctima,
sino la sonrisa de alguien que había invertido semanas preparando ese momento con la precisión de un cirujano experto. Si esta narrativa de injusticia y giros inesperados está despertando tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Carlos custodiaba en ese portafolio era únicamente la punta del iceberg de un plan que transformaría a la mujer más influyente de la ciudad en una lección sobre las consecuencias de subestimar a quienes pisoteas para ascender en la existencia. La tensión en el salón del Reef era palpable. Laura Gómez intentó recuperar el control de la situación, arreglándose la chaqueta y esbozando una sonrisa fría. Señor Pérez, no sé qué tipo de montaje es este, pero... ¿Montaje?, la interrumpió Carlos con una voz que cortaba el aire como una navaja afilada. Señora Gómez, ¿recuerda esta conversación telefónica? Levantó el móvil y todos pudieron oír la inconfundible voz de Laura resonando por el sistema de sonido del hotel. No me importa si tu hija está en el hospital, Carlos. La gente como tú siempre tiene excusas dramáticas. O trabajas profesionalmente o regresas al barrio de donde saliste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras enfocaron el rostro de Laura, que había perdido completamente el color. Los periodistas comenzaron a susurrar entre sí, algunos ya tecleando frenéticamente en sus teléfonos móviles. Eso fue extraído de contexto, balbuceó ella, pero su voz sonaba débil y desesperada. Carlos permaneció impasible. ¿Contexto? Entonces proporcionemos más contexto. Organizó tranquilamente sus documentos. Registros médicos de mi hija Ana, de 8 años, que demuestran que ella fue hospitalizada la madrugada del 15 de diciembre con un ataque asmático grave. Aquí está la hora, 12:37 de la madrugada. Mostró los papeles a las cámaras y aquí mensajes de texto que le envié informándole de la situación, solicitándole únicamente 15 minutos de retraso para asegurarme de que mi hija pudiera respirar antes de conducir su automóvil. Lo que Laura desconocía, lo que nunca se molestó en investigar, era quién era realmente Carlos Pérez. Graduado magna cum laude en administración por una prestigiosa universidad, había renunciado a una prometedora carrera corporativa cuando su esposa falleció en un accidente, dejándolo solo para criar a Ana y cuidar de su madre diabética. Aceptar el empleo de conductor no era una humillación, sino una estrategia. Carlos sabía que las personas poderosas hablaban libremente delante de invisibles como él. Durante 4 años absorbió cada conversación, memorizó cada detalle, archivó mentalmente cada plan dudoso que escuchaba en el asiento trasero de aquel BMW. Señora Gómez, continuó Carlos, recuerda también que me obligó a trabajar 17 horas consecutivas el día del cumpleaños de mi hija porque las emergencias no respetan las fechas sentimentales. Laura intentó levantarse, pero le temblaban visiblemente las piernas. Yo nunca expresé eso exactamente así. No. Carlos sonrió por primera vez, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Entonces, quizás necesite refrescar su memoria con algunas grabaciones adicionales. La reportera de CNN, percibiendo que se estaba gestando un momento histórico ante sus cámaras, formuló la pregunta que todos querían escuchar. Señor Pérez, ¿cómo ha conseguido todas estas pruebas? Carlos se volvió hacia ella con la paciencia de un profesor explicando una lección evidente. Cuando te tratan como un mueble durante 4 años, la gente olvida que los muebles tienen ojos, oídos y a veces memoria fotográfica. Fue entonces cuando Laura cometió su error más fatal. Alimentada por la desesperación y la arrogancia que la habían sostenido durante décadas, estalló. ¿Están creyendo en la palabra de un conductor? He construido un imperio. Dono millones a organizaciones benéficas y ustedes van a creerle a él. La sala quedó en silencio sepulcral. Todas las personas presentes acababan de presenciar cómo la máscara finalmente cayó por completo. Carlos solo asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que él esperaba. Y es precisamente esa mentalidad, señora Gómez, la que la ha traído aquí hoy. Se volvió hacia las cámaras y por primera vez todos pudieron ver la brillante inteligencia que se escondía tras esos ojos que Laura había elegido ignorar durante años. Durante 4 años he sido el conductor de una mujer que se considera filántropa mientras obliga a sus empleados a dormir en automóviles durante las tormentas de nieve. Una mujer que dona millones públicamente mientras niega 15 minutos de comprensión a un padre desesperado. Laura intentó una última carta. Carlos, ¿podemos resolver esto civilizadamente? Puedo ofrecer una compensación generosa. ¿Compensación? Carlos se rió, un sonido sin humor. Señora Gómez, todavía no lo comprende. Esto nunca ha sido por dinero.
La miró directamente y Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en los ojos de él, una determinación fría y calculada que ella reconocía de sus propios espejos de negocios, pero amplificada por años de injusticia reprimida. Cada noche que pasé durmiendo en mi automóvil después de que usted me despidiera, cada comida que mi hija tuvo que saltarse porque no tenía dinero para alimentos ni medicinas, cada lágrima que mi madre lloró pensando que había criado a un hijo fracasado. Todo eso me proporcionó tiempo para planear este momento con mucho cuidado. Los inversionistas del público comenzaron a moverse inquietos. Algunos ya estaban escribiendo mensajes, probablemente a sus bufetes de abogados. La reputación de Laura, y por extensión la de cualquier asociado a ella, se estaba derrumbando en tiempo real. Pero lo que realmente aterrorizó a Laura fue darse cuenta de que Carlos no había revelado ni la mitad de lo que llevaba en esa carpeta negra. La tranquila sonrisa en su rostro era la de alguien que había orquestado cada segundo de ese momento, cada palabra, cada revelación. Durante 4 años, había subestimado completamente al hombre que conducía su automóvil. Ahora, demasiado tarde, empezaba a comprender que tal vez había cometido el mayor error de su vida al despertar la ira de alguien que poseía no solo una inteligencia excepcional, sino también una paciencia ilimitada y una memoria que no olvidaba absolutamente nada. Con cada documento que levantaba, con cada grabación que reproducía, quedaba más claro que aquello no era un enfrentamiento espontáneo. Era la ejecución meticulosa de un plan que se había construido durante meses de aparente silencio y sumisión. Carlos Pérez había convertido cada humillación en combustible, cada injusticia en evidencia, cada noche de frío en motivación para lo que estaba por venir. Y Laura, con toda su arrogancia y privilegios, finalmente comenzaba a darse cuenta de que no solo había subestimado a un empleado, sino que había subestimado a un adversario que jugaba al ajedrez mientras ella todavía creía estar jugando las damas. Mientras Laura intentaba recuperar la compostura ante las cámaras, su mente trabajaba frenéticamente tratando de calcular los daños. Pero lo que no podía comprender era que esa conferencia de prensa no había sido un accidente, sino que había sido orquestada con la precisión de una operación militar. 3 semanas antes, cuando Carlos Pérez había sido expulsado a la nieve, no se había limitado a aceptar su destino. Sentado en el banco helado del parque, temblando de frío mientras su hija dormía en el asiento trasero del automóvil, había tomado la decisión que lo cambiaría todo. Laura Gómez había elegido al enemigo equivocado. «Papá, ¿por qué no podemos regresar a casa?», había preguntado Ana, incapaz de comprender con sus 8 años por qué estaban durmiendo en el vehículo. «Porque a veces, princesa, los poderosos creen que pueden pisotear a quienes consideran menos importantes», respondió Carlos arropándola con la manta. «Pero se olvidan de que las personas subestimadas son las más peligrosas». Lo que Laura nunca supo fue que Carlos había pasado los últimos 2 años documentando meticulosamente cada conversación sospechosa, cada llamada cuestionable, cada comentario discriminatorio que ella hacía en el asiento trasero de ese BMW. Su memoria fotográfica no era solo para números. Recordaba cada fecha, cada nombre, cada detalle de los negocios turbios que ella manejaba, pensando que estaba protegida por la invisibilidad del conductor. Al día siguiente del desalojo, Carlos había buscado a alguien a quien solo conocía de nombre. Sofía García, periodista de investigación de CNN, que llevaba años intentando encontrar una vía para sacar a la luz los tejemanejes de la élite inmobiliaria. Había contestado el teléfono con escepticismo, pero cuando Carlos comenzó a recitar de memoria conversaciones específicas entre Laura y políticos corruptos, incluyendo fechas exactas y cantidades mencionadas, el escepticismo se convirtió en interés genuino. «¿Puedes probar todo lo que me estás contando?», había preguntado Sofía durante su primer encuentro secreto en una cafetería oscura de Brooklyn. Carlos sonrió por primera vez en semanas. «Señora García, no solo puedo probarlo. Tengo grabaciones, fotografías de documentos que ella dejaba dispersos en el automóvil y una memoria que ha registrado cada delito que ha cometido pensando que yo era sordo y ciego». Deslizó una carpeta por la mesa. «Esto es solo una muestra». Durante las 3 semanas siguientes, Sofía y Carlos trabajaron como un equipo de detectives. Ella verificaba cada dato que le proporcionaba, cruzaba información y confirmaba detalles. Lo que descubrieron fue un imperio construido sobre la corrupción sistemática, la discriminación institucionalizada y una arrogancia tan profunda que Laura había documentado sus propios delitos en conversaciones que creía privadas. «Carlos, esto no se trata solo de que te despidieran injustamente», le había dicho Sofía la semana anterior a la conferencia de prensa. «Se trata de décadas de un sistema corrupto que ella ayudó a construir. Tienes pruebas suficientes para derribar no solo a ella, sino media docena de políticos y empresarios».
Pero Carlos tenía un plan aún más elaborado. No solo quería exponer a Laura, quería hacerlo de la forma más humillante posible delante de las mismas personas a las que siempre había intentado impresionar. La conferencia de prensa había sido el escenario perfecto, un evento en el que ella se sentiría segura y poderosa, rodeada de aliados e inversionistas. Ella intentará desacreditarme diciendo que solo soy un conductor resentido, había predicho Carlos durante la planificación. Es precisamente esa arrogancia lo que la derribará. Sofía había sonreído. Y cuando lo haga, será el momento perfecto para revelar quién eres realmente y lo que sabes. Ahora, de vuelta en el salón del Riff, Laura cometió exactamente el error que Carlos había previsto. ¿Van a creer en la palabra de un conductor?, había dicho con su desprecio resonante en el silencioso salón. Carlos solo asintió como si ella hubiera activado una trampa que había preparado cuidadosamente. Gracias por esa pregunta, señora Gómez, porque ahora puedo presentarles a alguien que tiene mucha más credibilidad que un simple conductor. Hizo un gesto y Sofía García se levantó entre el público con su insignia de CNN claramente visible. Señora Gómez, soy Sofía García, periodista de investigación. Durante las últimas 3 semanas, nuestro equipo ha verificado de forma independiente cada una de las acusaciones del señor Pérez. ¿Le gustaría comentar los contratos fraudulentos de vivienda social que hemos documentado o prefiere hablar de los sobornos pagados al inspector municipal Martínez? El rostro de Laura se quedó sin color. Reconoció inmediatamente el nombre. Martínez era su contacto más importante en el ayuntamiento, responsable de acelerar las aprobaciones de sus proyectos a cambio de generosas consultorías. No sé de qué están hablando, balbuceó, pero su voz sonó débil y poco convincente. Carlos organizó tranquilamente su carpeta y levantó otro documento. Señora Gómez, ¿recuerda esta conversación telefónica del 17 de marzo del año pasado? Usted dijo, y cito textualmente, Martínez, el proyecto de viviendas populares tiene que aprobarse esta semana. Sabes que tu hijo necesita esa beca universitaria. No. El silencio en la sala era ensordecedor. Algunos inversionistas ya comenzaban a levantarse discretamente, claramente deseando desvincularse del escándalo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Pero Carlos aún no había terminado. Miró directamente a Laura y por primera vez ella vio en sus ojos que ya no era el empleado sumiso al que había despreciado durante 4 años. Vio a un hombre que había convertido cada humillación en combustible, cada injusticia en evidencia, cada momento de invisibilidad forzada en una oportunidad para recopilar información. Lo más interesante, señora Gómez, es que durante todos estos años conduciendo su automóvil, nunca me preguntó cuál era mi formación académica. Nunca quiso saber por qué alguien con un título magna cum laude en administración por una prestigiosa universidad aceptaría trabajar como conductor. Hizo una pausa calculada. Si lo hubiera preguntado, tal vez sabría que las personas con memoria fotográfica y formación en análisis de sistemas son particularmente buenas para documentar patrones de comportamiento y organizar pruebas. Laura finalmente comprendió la verdadera dimensión de lo que estaba enfrentando. No se trataba de un empleado resentido que lanzaba acusaciones vacías. Era un estratega altamente educado que había pasado 4 años infiltrado en su vida, recopilando sistemáticamente pruebas de sus delitos mientras ella lo trataba como si fuera un mueble. Sofía García se acercó al micrófono. Esta es solo la primera parte de nuestra investigación. A lo largo de la próxima semana revelaremos documentos que prueban un esquema de corrupción que involucra contratos públicos, manipulación de licitaciones y discriminación sistemática contra empleados minoritarios en las empresas de Laura Gómez. Fue entonces cuando Laura cometió su error más desesperado. Se levantó abruptamente tratando de salir del salón, pero Carlos la interceptó con una pregunta que resonó en todo el recinto. Señora Gómez, ¿a dónde va? Aún no hemos llegado a la parte sobre los impuestos no declarados de la cuenta offshore en las Islas Caimán. Laura se quedó paralizada. Esa información era su secreto mejor guardado, conocido solo por su contador personal, y recordó con horror las numerosas llamadas que había hecho el contador directamente desde el asiento trasero del automóvil con Carlos sentado a pocos metros de distancia. Durante 4 años, había tratado a su conductor como a un objeto inanimado, sin imaginar que cada palabra susurrada, cada documento dejado en el asiento, cada conversación telefónica privada estaba siendo absorbida por una mente que no olvidaba absolutamente nada. Ahora, ante las cámaras nacionales y todos los inversionistas a los que necesitaba impresionar, Laura comprendía que no solo había subestimado a un empleado, sino que había subestimado a un adversario que había convertido su propia arrogancia en el arma de su destrucción. Y lo peor de todo, al mirar ese portafolio aún lleno de documentos,
Se dio cuenta de que Carlos aún no había revelado ni la mitad de lo que sabía. La mujer que siempre se había enorgullecido de su inteligencia en los negocios, acababa de descubrir que durante 4 años había sido observada, analizada y documentada por alguien infinitamente más estratégico de lo que jamás hubiera imaginado. La mención de las cuentas offshore fue el momento exacto en que Laura Gómez se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un empleado resentido, sino a alguien que poseía información suficiente para destruir completamente su vida. «No sé de qué está hablando», murmuró, pero su voz sonó temblorosa y poco convincente. Carlos sonrió por primera vez con auténtica satisfacción. ¿No lo sabe? Entonces quizás deba escuchar esta llamada del 23 de agosto cuando usted ordenó a su contador que transfiriera $2.7 millones a la cuenta número. Hizo una pausa dramática. Bueno, supongo que usted recuerda los números. El pánico en los ojos de Laura era visible a metros de distancia. Intentó acercarse a Carlos, susurrando desesperadamente. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Puedo transferir cualquier cantidad hoy mismo. ¿Dinero? Carlos se rió, un sonido sin humor. Señora Gómez, durante 4 años me ha pagado exactamente 42,000 al año por conducir su automóvil mientras guardaba millones en cuentas secretas. ¿De verdad cree que esto es por dinero? Sofía García se acercó con una tableta en la mano. Señora Gómez, nuestra investigación también ha descubierto algo interesante sobre el proyecto de viviendas de la Quinta Avenida. El mismo proyecto en el que despojó a 17 familias utilizando documentos falsificados. Laura intentó negarlo, pero Carlos levantó otro documento. Aquí está la grabación de usted diciéndole a su abogado. Esas personas no saben leer contratos. Utilice el lenguaje más complicado posible y firmarán cualquier cosa. El salón quedó en absoluto silencio. Las cámaras captaban cada gota de sudor en el rostro de Laura, cada temblor en sus manos perfectamente manicuradas. Los inversionistas que permanecían en la sala la miraban con una mezcla de horror y repugnancia. «Carlos, por favor», suplicó, toda su arrogancia anterior completamente evaporada. «Podemos hablar en privado. Puedo compensarte por todo esto». ¿Compensarlo? Carlos se volvió hacia las cámaras. «Señoras y señores, durante 4 años esta mujer me ha tratado como a un mueble. Nunca me preguntó mi nombre completo. Nunca supo que tengo una hija. Nunca le importó que durmiera en mi automóvil porque no tenía dinero para pagar el alquiler, después de pagar las facturas médicas de mi madre. Organizó tranquilamente su carpeta. Pero lo que más me impresiona es cómo alguien que se considera filántropa puede decir cosas como... Carlos activó otra grabación. La voz de Laura resonó en el hotel. Esta gente tiene que aprender que no pueden simplemente exigir igualdad. Tienen que ganarse el derecho a estar en los mismos espacios que nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias personas del público se levantaron y se marcharon visiblemente disgustadas. Los flashes de las cámaras captaban la expresión de terror absoluto en el rostro de Laura. Eso está sacado de contexto», gritó desesperadamente, pero su voz sonaba histérica y poco convincente. Carlos se limitó a sentir con calma. «¿Contexto, señora Gómez? Esta grabación se hizo mientras usted hablaba por teléfono con su hermana sobre por qué había despedido a 3 empleados en la misma semana. ¿Quiere que reproduzca el resto de la conversación?» Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El teléfono de Laura comenzó a sonar sin cesar. Los mensajes de texto llegaban uno tras otro. Miró la pantalla y su rostro se quedó completamente pálido. «Dios mío», murmuró mientras leía los mensajes. «Mis inversionistas están cancelando todos los contratos». Sofía García se acercó al micrófono. «Debo informarles que esta conferencia de prensa está siendo retransmitida en directo por CNN. Hasta el momento la han visto más de 2 millones de personas». Laura se volvió hacia Carlos con lágrimas de desesperación en los ojos. «Has destruido toda mi vida. He construido este imperio durante 30 años». Carlos la miró con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Señora Gómez, yo no he destruido nada. Usted ha construido su propia destrucción durante 4 años, palabra por palabra, mientras yo conducía su automóvil. Yo solo lo he documentado». En ese momento, 2 hombres trajeados se acercaron a Laura. «Señora Gómez, somos de Hacienda. Necesitamos hablar con usted sobre algunas irregularidades en sus declaraciones». Laura miró a su alrededor desesperadamente, buscando algún aliado, algún rostro amigo, pero los pocos inversionistas que quedaban en la sala la miraban con el mismo desprecio que ella había mostrado hacia Carlos durante 4 años. «¿Cómo?», susurró,
mirando a Carlos. ¿Cómo has conseguido todo esto? Carlos cerró tranquilamente su portafolio y se levantó. Por primera vez en 4 años la miraba desde arriba, no físicamente, sino moralmente. Señora Gómez, durante 4 años me ha subestimado por completo. Nunca preguntó por mi educación. Nunca cuestionó por qué alguien con mi cualificación aceptaría ser su conductor. Hizo una pausa dejando que las palabras surtieran todo su efecto. Si lo hubiera preguntado, habría descubierto que las personas con formación en administración y memoria fotográfica son especialmente buenas en 2 cosas: reconocer patrones criminales y construir casos sólidos contra quienes creen que pueden pisotear a cualquiera sin consecuencias. El sonido de sirenas comenzó a resonar fuera del hotel. Laura miró por la ventana y vio varios automóviles de policía acercándose. Carlos, suplicó por última vez. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Por favor. Carlos la miró con una mezcla de pena y determinación. Señora Gómez, durante 4 años la he escuchado humillar no solo a mí, sino a docenas de personas, empleados, proveedores, cualquiera que usted considerara inferior. Ha tenido 4 años para elegir ser una mejor persona. Se volvió hacia las cámaras. La verdadera justicia no se trata de venganza, sino de garantizar que personas inocentes no sufran más a manos de quienes abusan del poder. Mientras los agentes federales se acercaban a Laura con órdenes de arresto, finalmente comprendió el verdadero alcance de su caída. En pocas horas había perdido su empresa, su reputación, su libertad, lo más importante, el respeto que le había llevado décadas construir. Carlos observó mientras se la llevaban del salón con las esposas reflejando las luces de las cámaras. Durante 4 años ella lo había tratado como si fuera invisible. Ahora, irónicamente, era ella quien desaparecería de la sociedad que tanto valoraba, mientras él emergía como un símbolo de dignidad e inteligencia estratégica. Pero mientras Laura enfrentaba las consecuencias de décadas de arrogancia y prejuicio, una pregunta permanecía en el aire. ¿Es suficiente la caída de un tirano para curar las heridas de todos aquellos que sufrieron en silencio? ¿O hay lecciones aún más profundas sobre la justicia y la redención esperando a ser reveladas? 6 meses después, Carlos Pérez estaba sentado en su nueva oficina en el piso 23 de Manhattan, observando la ciudad a través de ventanas panorámicas. Como director ejecutivo de la Fundación de Justicia Social, que había creado con el dinero recibido por los derechos de su historia, había convertido su experiencia en una plataforma para ayudar a otros trabajadores explotados. Laura Gómez, por su parte, cumplía una condena de 15 años en prisión federal por evasión fiscal, corrupción y discriminación sistemática. Sus propiedades habían sido confiscadas, su imperio inmobiliario desmantelado y las familias que había desplazado fraudulentamente recibieron compensaciones millonarias. Pero la verdadera transformación no había ocurrido solo en los tribunales. La historia de Carlos se había vuelto viral, inspirando millones de trabajadores alrededor del mundo que se habían sentido invisibles y subestimados. Su fundación había procesado más de 3.000 casos de abuso laboral, recuperando millones en salarios impagos y compensaciones. Un día, mientras revisaba los expedientes de nuevos casos, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. Para su sorpresa, se trataba de María López, una antigua empleada doméstica de Laura que había sido testigo silenciosa de muchas de las humillaciones que él había sufrido. «Señor Pérez», dijo María con lágrimas en los ojos, «durante años vi cómo la trataba, pero nunca tuve valor de decir nada. Pensé que debía agradecerle por ayudarme a encontrar la fuerza para denunciar a mi propio empleador abusivo». Carlos se levantó y le ofreció una silla. «María, el valor siempre estuvo dentro de usted. Yo solo demostré que es posible que los poderosos rindan cuentas». Esa misma tarde, Carlos visitó la prisión federal donde Laura cumplía su condena. La encontró en el jardín de la institución, notablemente envejecida, vestida con el uniforme naranja estándar. Sus manos, que una vez sostuvieron contratos millonarios, ahora se ocupaban de tareas de limpieza. «Carlos», dijo cuando lo vio acercarse, su voz apenas un susurro, «no esperaba que vinieras». «Señora Gómez», respondió con la misma calma que había mostrado durante la conferencia de prensa, «he venido porque creo en la posibilidad de redención para todos, incluso para usted». Laura lo miró con una mezcla de vergüenza y curiosidad. «¿Por qué?» «Después de todo lo que te hice». «Porque durante 4 años aprendí algo observándola. El odio consume tanto al que lo ejerce como al que lo recibe. Mi misión nunca fue destruirla a usted, sino construir un mundo donde ningún trabajador tenga que soportar lo que yo soporté». Le extendió una carpeta. «Su hija me contactó.
Quiere visitarla, pero necesita que usted firme estos documentos de autorización. Laura tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Mi hija? Ella sabe todo lo que hice. ¿Lo sabe?, respondió Carlos. Y aún así quiere darle una oportunidad de reparar el daño. El perdón no borra el pasado, pero puede construir un futuro diferente. Mientras Laura firmaba los documentos, Carlos añadió: cuando salga de aquí, la Fundación de Justicia Social tendrá un programa de reinserción esperándola. No para olvidar lo que hizo, sino para que ayude a otros a no repetir sus errores. Al salir de la prisión, Carlos recibió una llamada de su hija Ana, ahora de 14 años y estudiante destacada gracias a una beca completa que había recibido tras la publicidad de su historia. «Papá, ¿era necesario visitar a esa mujer?», preguntó con la curiosidad típica de su edad. Carlos sonrió mientras se dirigía a su automóvil. «¿Sabes qué, princesa? Durante años creí que la justicia significaba hacer pagar a quienes nos hacen daño. Pero he aprendido que la verdadera justicia es construir un mundo donde el daño sea menos probable que ocurra. Y eso incluye ayudar a las personas malas a volverse buenas». «Especialmente eso», respondió Carlos. «Porque si alguien como Laura Gómez puede cambiar, entonces hay esperanza para todos nosotros». 3 años después, en una conferencia sobre derechos laborales en la Universidad de Howard, Carlos compartió el escenario con una mujer que pocos reconocieron inicialmente. Laura Gómez, ahora de 58 años, se había convertido en una defensora de los derechos de los trabajadores domésticos tras cumplir parcialmente su condena. «Mi nombre es Laura Gómez», comenzó su intervención, «y durante 30 años fui todo lo que está mal en el sistema que estamos aquí para cambiar». Su voz, una vez arrogante y despectiva, ahora sonaba humilde y auténtica. «Carlos Pérez me enseñó que la verdadera transformación social no viene de destruir a los opresores, sino de convertirlos en aliados de la justicia». Al final de la conferencia, mientras los asistentes se dispersaban, Laura se acercó a Carlos. «¿Crees que algún día podré compensar completamente el daño que hice?». Carlos la miró con la sabiduría de alguien que había convertido su dolor en propósito. «Señora Gómez, la compensación total es imposible. Pero la contribución continua hacia un mundo más justo, eso sí es posible, un día a la vez». Mientras salían juntos del auditorio, nadie habría imaginado que años atrás, uno había sido el conductor invisible del otro. Ahora caminaban como dos personas que habían aprendido que la verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, sino en convertir la enemistad en una oportunidad de crecimiento mutuo. La historia de Carlos Pérez y Laura Gómez se había convertido en más que un relato de justicia. Era un testimonio de que incluso las relaciones más tóxicas pueden transformarse cuando las personas eligen el crecimiento por encima del resentimiento. Y en algún lugar de Manhattan, en las oficinas de la Fundación de Justicia Social, sigue llegando correspondencia de trabajadores de todo el mundo que han encontrado valor para alzar la voz, inspirados por la historia del conductor que se negó a permanecer invisible. Porque al final, la lección más poderosa no fue que los poderosos pueden caer, sino que cualquier persona, sin importar cuán invisible parezca, tiene potencial de cambiar el mundo cuando decide que su dignidad no es negociable. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.